Bien, en este video vamos a conversar acerca de lo que son los objetos de distribución en planta. Los objetos de distribución en planta son los elementos complementarios o las áreas complementarias en las que debemos pensar a la hora de distribuir en una planta. Entonces, dentro de estos elementos se encuentran el estacionamiento, el cual debe tener un espacio adecuado y eficiente, una ubicación conveniente tan cerca de la entrada como sea posible, ya que lo que se busca evitar es que los trabajadores realicen un gran traslado. También se debe tomar en cuenta el tipo de estacionamiento, ya que generalmente en una empresa industrial se tiende a mezclar lo que son los vehículos livianos y los vehículos pesados, y cuando estos se encuentran ubicados en una misma área puede generar cuellos de botella así como accidentes. El tamaño ideal de un estacionamiento es directamente proporcional al número de empleados, pero también influye la localización de la planta. Si la localización de la planta se encuentra en un campo o más bien lejana a un área de la ciudad, entonces se tiende a colocar un puesto y medio por trabajador, ya que generalmente los trabajadores se trasladan al sitio. Por su parte, si la planta se encuentra localizada en la ciudad, se tiende a colocar un puesto por cada 2 empleados, por 2 razones, ya que primero hay más facilidad de realizar un traslado o de realizar viajes colectivos y a la vez el terreno es más caro. También otra cosa que debe considerarse es la orientación del estacionamiento. La orientación del estacionamiento, es decir, la manera en cómo uno coloca los carros, también influye en lo que va a ser el tamaño o el número de puestos que puedan entrar en una planta. La ubicación o orientación del estacionamiento ideal es aquella en forma de diagonal, ya que de esa manera pueden entrar mayor número de vehículos. Otra cosa que debe considerarse es en los puestos para los incapacitados, ya que realmente no sabemos quiénes realmente pueden visitar la planta o no. Otro elemento a considerar es la entrada para empleados. En la ubicación de la entrada para empleados pueden influir la ubicación de otras áreas. La entrada para empleados por razones de, digamos, la secuencia de operaciones o de cosas que hacen generalmente unos empleados a la hora de llegar a una planta, debe estar ubicada cerca de los estacionamientos, casilleros, del control de la entrada y de la cafetería. Por lo siguiente, generalmente un empleado llega, se estaciona, después pasa por el control de la entrada, generalmente va hacia el área de casilleros a cambiar el uniforme y después va hacia la cafetería a desayunar. Así que la ubicación de estos elementos cercanos realmente puede influir y ayudar mucho a que el trabajador no realice grandes traslados y pueda realizar estas operaciones con mayor rapidez y eficiencia. A su vez, el tamaño de las puertas de la entrada para empleados debe ser proporcional al flujo de tráfico de la entrada. Es decir, si tenemos una empresa en donde realmente sea numeroso el número o sea realmente grande la cantidad de trabajadores, debe tenerse unas puertas realmente grandes para evitar cuellos de botella. A su vez también tienen que tomarse en cuenta el tipo de puerta que se va a colocar en la entrada para empleados, ya que dependiendo del tipo de puerta se puede generar o no un cuello de botella, ya que puede dificultar la entrada hacia la planta. Otro elemento muy importante es el cuarto de casillero. Generalmente el cuarto de casilleros, su tamaño debe ser proporcional al número de casilleros y debe ser proporcional al número de trabajadores. En las empresas muy numerosas se tiende a jugar con el tamaño de los casilleros, ya que generalmente tener un casillero para todos los empleados es muy complicado. Entonces se tiende a jugar tanto con el tamaño de los casilleros como darle los casilleros a los trabajadores de mayor prioridad o a quienes realmente los vayan a necesitar. También debe considerarse incluir baños y duchas en aquellas plantas industriales donde los procesos lo requieran, ya que los trabajadores se encuentran expuestos a elementos como aceite o elementos en los cuales se puedan ensuciar. Otro elemento muy importante son los sanitarios. Los sanitarios, generalmente por reglamento debe haber un sanitario por cada 15 trabajadores. Generalmente estos sanitarios no deben quedar distantes de donde están los empleados. Como siempre, la intención es que los empleados realicen el menor traslado posible,
debe considerarse los baños para los incapacitados y generalmente el número de lavamanos va a ser igual al número de excusados. Otro elemento son las cafeterías y los comedores, en donde deben tomarse en cuenta el número de personas a atender, el tamaño de la cocina si la habrá, el tamaño del comedor y el tránsito de personas. Es lo que pasa, siempre debe tomarse en cuenta de si realmente va a ser un comedor o una cafetería, ¿ok? Ya que generalmente, dependiendo del tamaño de la planta, del número de trabajadores y de lo que realmente requiere el proceso, uno puede jugar o no. Por ejemplo, uno puede colocar un área donde sencillamente los trabajadores lleven su comida y ellos puedan almorzar, que generalmente se tiende a colocar solamente un microondas o un sitio en donde ellos puedan tomar agua, ¿ok? Como en las empresas muy grandes sí tiende a haber un comedor como tal, en donde hay una cocina industrializada y se le ofrecen a los trabajadores comida. Entonces esto va a depender mucho del tipo de proceso, del requerimiento de que los trabajadores permanezcan en la planta, también del tamaño de la planta y de la capacidad que se tenga o no para realmente abastecer la comida o el tipo de servicio que esto requiere. Otro elemento son las instalaciones recreativas, que va a depender del tipo de recreación que se le quiera dar a los empleados. Hay plantas que lo aprovechan muy bien y de hecho hay muchos ejemplos aquí en Venezuela, como por ejemplo las instalaciones deportivas de la planta Benalum, en donde se tiene un polideportivo o distintos elementos que puedan ayudar a que los trabajadores puedan despejarse. Otro elemento realmente relevante son los bebederos. Los bebederos, así como los baños, son de prioridad ubicación cercana hacia los trabajadores y deben estar también localizados cerca de las áreas de trabajo para que los trabajadores no tengan que realizar grandes traslados para cumplir lo que son servicios básicos, que son agua y sanitarios. También debe tomarse en cuenta el tamaño del bebedero acorde con el número de los trabajadores que se tenga en el área. Deben distribuirse y deben colocarse tantos bebederos como sea necesario para que realmente todos los trabajadores sean satisfechos, así como los sanitarios. Los pasillos. Los pasillos va a depender del tránsito de las personas y de la maquinaria. Generalmente para un tránsito de personas normal, es decir, digamos un flujo mediano de personas, generalmente el tamaño de pasillo debe ser de 1,5 metros. Deben tomarse también en cuenta los pasillos donde van a transitar las maquinarias, o deben más bien tomarse el elemento pasillo como aquella distancia o aquel espacio que va a existir entre las áreas de producción. ¿Ok? Entonces debemos tomar en cuenta realmente cuál va a ser pasillo y qué tipo de tránsito va a estar por allí. Hay pasillos en donde se van a mezclar pasillos de tránsito de maquinaria con pasillos de tránsito de personas. En este tipo de pasillos es muy importante demarcar dónde será el tránsito de personas y dónde será el tránsito de la maquinaria para evitar accidentes. De hecho, en muchas empresas lo que hacen es colocar pasarelas de manera de evitar que la maquinaria pueda generar un accidente y atropellar a un trabajador. Por eso es sumamente importante que en caso de que no se pueda colocar una pasarela, deba delimitarse bien el área de tránsito de la maquinaria, el área de tránsito de los peatones y el área donde se pueden cruzar tanto el tránsito como los peatones. Los pasillos generalmente deben ser largos y estrechos y siempre se debe tomar en cuenta un pasillo principal de la planta, es decir, un pasillo principal donde puedan entrar elementos de mayor tamaño a los acostumbrados, como por ejemplo, si vamos a realizar un reemplazo de equipo, es importante que tengamos un pasillo en el cual podamos acceder a todas las áreas, ¿ok? Y en el cual se pueda transitar un elemento importante que nos permita trasladar un equipo hacia dentro de la planta, como sacar un equipo que ya esté en la planta. Otra área importante son las instalaciones médicas, que estaban a depender del número de trabajadores y la capacidad adquisitiva de los equipos.
Es decir, siempre es importante tener un área en donde se pueda realizar los primeros auxilios, pero también el tamaño y la magnitud de las emergencias que se puedan entender va a depender mucho de la capacidad adquisitiva de los equipos y trabajadores que se necesitan para las instalaciones mínimas. Están a su vez las áreas de descanso y espera, en donde el tamaño deberá ser proporcional al número de empleados y también al tiempo de permanencia que se les da a los empleados en este tipo de área cuando tienen un descanso entre sus turnos. Aparte de esto, generalmente hay muchas empresas que cuentan con servicios varios para empleados, es decir, cuentan con instalaciones como capacitación, guardería o biblioteca, entre otras cosas. Por otra parte, vamos a hablar acerca de las principales áreas que normalmente se encuentran en una empresa, para tomarlo en cuenta mucho a la hora de distribuir una planta, como por ejemplo la recepción de materiales y embarques de materia prima, en las cuales se debe tener en cuenta el volumen de la maniobra y la frecuencia, el tipo de material y el tipo de proceso. También está el área de almacenes, en el cual pueden existir varios tipos de almacenes. Está el almacén de materia prima, el almacén de material del proceso, el almacén de producto terminado, y también puede haber un almacén de herramientado, es decir, un almacén donde se guardan las herramientas y materiales que se utilizan en el proceso. También se debe tomar en cuenta el departamento de producción, en donde a su vez uno se debe fijar en el tipo de maquinaria, en los trabajadores y en la intensidad del tráfico que va a existir en esa área de producción. El área de control de calidad, donde se va a tener que tomar en cuenta el tipo de control que se va a realizar, la cantidad de pruebas y los equipos que sean necesarios para realizar este control de calidad. Los servicios auxiliares, que generalmente se encuentran fuera del área de producción pero a la vez cercana, es decir, servicios en donde se ubican el agua caliente, el aire a presión o el agua fría, o este tipo de elementos que necesitan las maquinarias para poder funcionar. También es muy común que los servicios auxiliares se encuentran en áreas subterráneas o en los atillos. También se debe tomar en cuenta el área de mantenimiento, que va a depender del tipo de mantenimiento que sea necesario para los equipos y las herramientas. Y por último, se debe tomar en cuenta el área de tratamiento o disposición de los desechos contaminantes. Esta va a depender del tipo, del tamaño de los desperdicios, y también se debe ubicar en un área en donde no interfiera con el proceso o pueda generar un daño por riesgos químicos.